Vamos a tener un momento, unos versículos de la Biblia, así que lo voy a invitar a que se ponga un ratito de pies, por favor. Vamos a tomar un ejemplo de la Biblia en el capítulo 7, versículo 14 de Salmos, por favor. Ahí lo vamos a tomar este versículo como ejemplo del mensaje que hoy vamos a compartir. Capítulo 7, versículo 14 de Salmos. Búsquenlo despacito, por favor. ¿Ya lo tienen? Ok. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice la Biblia así. He aquí, el impío concibió maldad. ¿Qué dice? No se perdió, dice, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Siéntese, por favor. Siervo, me gusta respetar el tiempo y si usted me dice 20 minutos, para mí mejor. Más rápido me voy. Muy bien. Lo importante, yo siempre lo he dicho, el sabio con pocas palabras entiende. El necio, dice Salomón, aunque se le maje con mortero en un pisón, el necio nunca dejará su necedad. Eso es verídico, que la gente que es entendida, hermanos, con un poquito y se va haciendo bien entendido para su casa. El endiablado, más endiablado, se va para su casa y podemos tardar aquí 5 horas y no van a cambiar, hermano. Fíjese que este versículo, no sé si usted lo leyó y aparte de leerlo, lo analizó. Porque una cosa es leer y otra cosa es analizar. Una cosa es leer y otra cosa es meditar. Entonces, si usted lo lee y lo medita, tomará nota que aquí le está hablando a una persona, a un impío, que le está hablando, que dice se preñó. ¿Y qué significa la palabra preñar? Embarazar, pues. O sea que se oye feo cuando se le dice a una mujer, usted está preñada, pero aunque bíblicamente es la palabra que se usa para hablarle a una mujer que está embarazada. Aquí dice preñar, pero aunque el texto dice se preñó, pero una mujer no se preña sola. ¿Verdad que no? Por ahí salió una tarantada diciendo que el Espíritu Santo la preñó. No, tal vez él fue el casero, pero no fue el Espíritu Santo. O sea, pero a lo que quiero llegar es que aquí, si usted toma nota, le habla a un hombre. Yo no sé si usted leyó, le habla a un impío, y un impío es un hombre. Aunque también se le puede referir a una mujer impía, pero directamente el texto le habla a un hombre. Pero de manera literal nunca se ha visto y nunca se va a ver un hombre embarazado, nunca. Pero antes de que entren lleno en esto, permítame que le explique. Yo creo que aquí hay gente que le gusta aprender y le gusta leer. No toda la Biblia habla de manera literal. Hay textos que hablan de manera espiritual. Y hay que tener mucho cuidado cuando el texto es literal y cuando el texto es espiritual. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Mateo, dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo. Y si tu mano te es ocasión de caer, también, ¿qué dice? Córtala. Pero ahí no está hablando de manera literal. Está hablando de manera espiritual, porque Dios nunca va a querer que te arranques el ojo o que te arranques una mano o que te arranques un pie, porque más adelante dice que el que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Y sacándome un ojo me destruiría, quitándome una mano me destruiría. Entonces no, ahí el texto no está hablando literal, el texto está hablando espiritual. Es decir, si usted siente que el ojo lo está haciendo pecar, quite su mirada de ahí. Si siente que con su mano va a robar, quite su mano de ahí y ya no robe. Eso es lo que el texto está dando a entender. Ahora, le explico esto porque aquí el texto no habla literal. Aquí el texto me está hablando espiritual. Y el texto está diciendo, he aquí, el impío se preñó, concibió y se preñó y dio a luz. Entonces hay que tomar nota que aquí el texto me habla de manera espiritual. Ojo con esto. Ahora, ¿por qué tomo este versículo de ejemplo? Porque ¿quién preñó a esta persona? ¿Quién lo preñó? Porque aquí no dice quién lo preñó. Pero si vamos a Juan 8:44, ¿quién es el padre de la mentira? A Satanás. Entonces, ¿quién preñó a esta persona? Hable sin miedo. ¿Quién la preñó?
El diablo. Entonces, pero como está hablando en el ámbito espiritual, yo por eso tomo este pasaje para que hablemos en el ámbito espiritual y saquemos conclusiones en el ámbito literal. Por ejemplo, el tema que hoy les traigo le he titulado, hermano, efectos del pecado. ¿Escuchó lo que le dije? Efectos del pecado. ¿Qué es un efecto? Un efecto es lo que se deriva de una causa. Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos de un carro sin gasolina? No arranca. Esos son los efectos. Porque el efecto es lo que se deriva de una causa. Entonces, así sucesivamente. Y como aquí me está hablando de una persona embarazada, podemos poner un ejemplo. ¿Cuáles son los efectos de una mujer embarazada? Yo creo que esto más le conviene a las mujeres. Sueño, mareo, vómitos, calambres. Ahora entiende por qué hay un montón de encalambrados que no pueden arrodillarse en las iglesias. Ahora entiende por qué muchos vienen a dormir a la iglesia. Ahora, pero aquí solamente lo hago para sacar conclusión del tema, porque vuelvo y le repito que el efecto es lo que se deriva de una causa. Cuando una mujer, por ejemplo, siente vómitos y vómitos y vómitos y va con el doctor lo que está viendo es la causa, es el efecto, perdón, y ese efecto lo va a llevar a la causa. Entonces, si la muchacha, por ejemplo, va con el doctor y le dice, fíjese doctor que vengo con vómitos y la cuestión, el doctor lo primero que está pensando es, que peor si está embarazada, ya está. Entonces, como los efectos le está diciendo, lo primero que le va a preguntar a la muchacha es, a ver mija, ¿cuándo fue la última vez que viste tu periodo? Porque el doctor sabe que podría ser esa la causa. Pero si la muchacha dice, no doctor, fíjese que por cierto ando en ese momento de periodo, entonces queda descartado. No está, dirá el doctor, esta no está embarazada. Entonces le va a preguntar, bueno, ¿tienes vómitos? Sí. A ver, ¿qué comiste? Porque posiblemente la comida le hizo mal y ahí viene el efecto de esta causa. Entonces así es, una persona que está en pecado automáticamente va a mostrar efectos. Una persona que ya está en pecado va a mostrar efectos. Y es fácil divisar a una persona que está en pecado. Y yo le voy a mostrar, de acuerdo a este estudio que le traigo el día de hoy, varios efectos de una persona que ya está en pecado. Vamos a ir rápidamente con esto y vayamos a la primera pareja que pecó en la tierra. ¿Se acuerda quién fue la primera pareja que pecó? Adán y Eva. Ok, dice en el capítulo 3, le voy a parafrasear así rápido, hermano. Dice en el capítulo 3:1 que empezó Eva a platicar con el diablo, bla, 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 glu, glu, glu. De repente el diablo convence a Eva, come del fruto que Dios le había dicho no comieran. Y cuando Eva come, automáticamente se da cuenta en el mundo en el que vivía y dice que le dio pena, miedo y vergüenza porque se dio cuenta que estaban desnudo. O sea, aquí está. Una persona que está en pecado automáticamente va a sentir miedo y vergüenza. Yo no sé si usted se acuerda de jóvenes que cuando eran niños participaban del altar, subían, cantaban y se gozaban los niños. Bueno, cuando eran niños. Ahorita que ya están jóvenes, ya no participan del altar. ¿Por qué será? Es que ya sienten miedo, es que ya sienten vergüenza. Pero ahora estamos viendo que el miedo y la vergüenza es sinónimo de una persona que ya está en pecado. Y por eso es que cuando era niño, como no tenía pecado, subía al altar, cantaba y se gozaba porque no tenía pecado. Hoy que ya huele un poquito a diablo, ya no quiere pasar al altar porque ya sabe que hay pecado dentro de esta persona, porque automáticamente una persona que está en pecado muestra miedo y vergüenza. Hermana, ¿por qué no pasa a dar un versículo en la Biblia? Ay, no, hermano, qué miedo. ¿Y por qué para chismosear no le da miedo? ¿Por qué para estarse hartando al pastor en su casa no le da miedo? ¿Y por qué para pasar aquí sí le da miedo? Por el pecado que hay dentro de usted. Hermana, ¿por qué no lee un versículo de la Biblia? Ay, no, hermano, si yo ni leerse. ¿Y por qué para chatear si es buena señora? Y no sabe ni leer y escribir. Pero ¿cómo le hará para mensajear? ¿Quién sabe?
Solamente esto es para que empecemos con este mensaje, hermano. Entonces, pero ojo con esto, hermano, porque el miedo y la vergüenza es sinónimo de pecado. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque usted, antes de ser cristiano, aunque la garganta la tenía como la chimoltrufia, pero usted cantaba músicas en su casa y no le daba vergüenza. ¿Y por qué aquí le da vergüenza cantar? Porque hay pecado. ¿Cierto o no cierto? Mano, si hay gente que cuando no era cristiano cantaba, mano, y le hacía no podía cantar y no le daba vergüenza. Qué casualidad que a la iglesia viene y le da vergüenza tomar un privilegio. Ahí hay pecado, ahí hay pecadito, y por eso es que esta persona siente vergüenza, porque estamos viendo que el pecado es sinónimo de vergüenza, sinónimo de miedo. Aquí va, se pone más buena la cosa. ¿Por qué las señoritas en el mundo se visten, hermano, casi desnudas? Porque ellas están en pecado. Y el pecado es sinónimo de vergüenza. Pero como ellas están en pecado, no les da vergüenza andar casi desnudas, porque así andan las muchachitas ahorita. Usted pasa por lugares como la Antigua, mira las gringas que andan ahí, casi andan desnudas las ingratas. Los gringos, hermano, casi andan en desnudo. ¿Por qué? Porque ellos están en pecado. Ojo con esto, ojo con esto. Capítulo 3, versículo 18 de Apocalipsis. Ahora habla Dios y dice: iglesia, no permitas que ninguno descubra la vergüenza de tu desnudez, porque la desnudez es igual a la vergüenza, y la vergüenza es igual a pecado. Ahora entiende por qué hay hermanitas que vienen a la iglesia con esas sus falditas bien apretaditas, enseñando su vergüenza, con una gran falda larga, pero con una gran rajadura que por poco se le mira la contrapierna, porque allá hay pecado. Y Judas 1:19 dice que todo aquel que se viste sensualmente está muerto y no tiene al Espíritu Santo de Dios. Le guste o no le guste, esto es palabra de Dios. Y una persona que ya está en pecado ya no se congrega, porque le da miedo venir al culto, le da vergüenza venir a la iglesia. Por misericordia, apenas ahorita este año, ahorita esta semana que viene, voy a cumplir 12 años de estar pastoreando, aparte el tiempo que tengo de ser cristiano. Pero he notado en muchas ocasiones que cuando la persona peca ya no se acerca a la iglesia, porque siente miedo, siente vergüenza, se siente sucio, se siente culpable, se siente, no sé cómo se siente. Pero vean lo que dice la Biblia, capítulo 3, versículo 20 del Evangelio de Juan. Vamos rápido con la Biblia, hermanos. De hecho, casi siempre me gusta más hacerlo de manera memorizada los versículos, pero vamos a leer algunos. Capítulo 3, versículo 20 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan 3:20. ¿Lo tiene? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Y qué dice? Y no viene a la luz, para que sus obras no sean, ahí está, reprendida. Entonces, ¿por qué no vienen a la luz? Para que sus obras no se les sean reprendidas. Porque como pecó, está en pecado, le da miedo, vergüenza venir a la iglesia, por miedo a que ¿qué? A que aquí las obras que hizo se le sean reprendidas. Mire, hermano, le voy a decir algo, hermano. Si usted ya cayó en pecado, así como tuvo cara y vergüenza para cometer pecado, tenga cara y vergüenza para venir y pedirle perdón a Dios por su pecado que usted cometió. Si ya cayó en pecado, tenga cara y vergüenza y venga al altar y dígale: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor, y trataré la manera de no volver a cometer ese pecado, en lugar de que usted se quede. Porque la gente que ya está en pecado ya no quiere congregarse y empiezan a culpar al pastor, culpan a la iglesia, culpan al líder, culpan a todos culpan, menos ellos. No, esta persona ya está en pecado. Esta persona ya está en pecado. Entonces, aquí entendamos esta parte. Entonces, para que entendamos esto, una persona como Adán y Eva, desde el momento que peca, sienten miedo y vergüenza. Pero dos, vamos a ver algo más importante. Una persona que también ya está en pecado, automáticamente se le va el gozo. Una persona que está en pecado, automáticamente el gozo. Dos veces escuché ahorita en el culto. Una al siervo que dirigía y otra al siervo que pasó ahorita al pastor, cuando dijo que el gozo no se vaya.
2 veces escuché esa palabra el día de hoy. Porque hermano, pareciera que yo no estoy atento, pero me gusta analizar cada palabra que están hablando desde que se dirige hasta que se termina el culto. Me gusta escuchar, me gusta analizar. Y en 2 ocasiones se dijo esa palabra, que no se termine el gozo, que no se vaya el gozo y que no solamente sintamos gozo aquí y no allá abajo. Se dijo, ok, ¿cuál es el problema que está pasando? Que tenemos una generación de gente sin vergüenza que solamente sienten gozo y parece que aquí, hermanos, se encienden con fuego, pero cuando les toca estar sentado en esa silla, están como ese pedazo de muñeco que le llaman el Cristo negro, así o así. O como ese demonio que le llaman San Simón, que está con el gran cigarro en el hocico. Así hay gente que en la silla está puro palo, pero cuando sube al altar, ¿cuántos alaban a Dios? Dele palmas a Cristo, no se quede callado. No, hermano, no sea sinvergüenza. Si usted se goza aquí, gócese ahí en la silla y siente el gozo donde quiera que usted vaya. Por eso es que cuando yo estoy predicando, casi usted nunca me va a escuchar que diga cuántos dicen amén, cuántos dicen aleluya, no, hermano, eso no es mi costumbre, porque he entendido que amén, aleluya, gloria a Dios y palma tiene que nacer del corazón y no tengo que estársela sacando con cuchara a la gente. Entonces, pero he aprendido que el gozo no está en el altar, el gozo está en mí. La gente, hermanos, que solamente se goza en el altar no tiene gozo. Lo que tiene es alegría, porque la alegría es momentánea, el gozo es permanente. Por eso Pablo dice en el capítulo 5 de Tesalonicenses, está siempre gozoso. No dice 2 horas, no dice solamente cuando pases al altar, dice está siempre gozoso. Tome nota, por favor, me gustaría que leamos este pasaje de la Biblia. Capítulo 51 de Salmos, 51:12 de Salmos. Vea la expresión que David usa después que cometió adulterio. Salmos capítulo 51 versículo 12. ¿Lo tiene? ¿Qué dijo David en su oración? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué está pidiendo David que se le devuelva? El gozo. ¿Por qué el gozo? Porque él había cometido adulterio. Es decir, él estaba en pecado. Y como estaba en pecado, el gozo ya se había apartado de él. Vuelvo y le repito, la alegría es momentánea. Mucha gente tiene alegría cuando tiene plata en la bolsa. Mucha gente tiene alegría cuando tiene que comer en la mesa. Mucha gente tiene alegría cuando tiene dinero, cuando está sano. Pero cuando se enferman, no tienen comida y les hace falta una moneda en la bolsa, andan todos trompudos y endemoniados. En cambio, la gente gozosa, con dinero, sin dinero, siempre anda con una sonrisa. En cambio, la gente con gozo, con comida, sin comida, siempre tiene una sonrisa. En cambio, la gente con gozo, con privilegio, sin privilegio, siempre anda con una sonrisa, porque el gozo es permanente. Si es que es cierto, hermano. Hay gente que solo siente alegría las 2 horas que viene el culto. Pero llegando a su casa patean al chucho, le avientan veneno al gato del vecino, le avientan agua caliente al chucho y están bien endemoniados. Sí. Acuérdese David con Saúl. ¿Qué pasó Saúl cuando se tocaba en las alabanzas? El demonio se iba, ¿se acuerda? El demonio se iba y el hombre quedaba feliz porque el demonio se iba. Pero dejaban de cantar alabanza, el demonio regresaba. Entonces así hay gente que solo en la alabanza es liberada, pero cuando viene la palabra se le mete el diablo. ¿Estamos? Entonces una persona que está en pecado, número 1, lo que muestra es miedo y vergüenza. 2, una persona que está en pecado automáticamente está sin gozo. Número 3, una persona que está en pecado viene a dormir a la iglesia. Ay, hermanos, qué aburrido estuvo el culto. Aburrido está el diablo, su tata. Ay, qué aburrido estuvo el culto, hermano. Peor esas manos ni tocar, ¿sabe? Mire, hermano, no, hermano, es que aburrido no tiene que ser un culto. ¿Sabe cuál es nuestro problema, hermano? Que muchas veces nos gozamos cuando hay hermanos en la música. Que no hay piano hoy.
La que aburrido, los cultos sin piano. Hermano, aburrido será su tata el diablo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque una persona que tiene al Espíritu Santo, y escúcheme, no me vaya a malentender, una persona que tiene al Espíritu Santo de Dios, hermano, no solamente se goza con músicos, sino se goza también cuando no hay músicos. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque yo conozco una parejita de hombres llamado Pablo y Sila, que estaban presos en una cárcel por predicar la palabra. Ahí no hubo piano, no hubo guitarra, no hubo bajo, no hubo ningún instrumento, pero empezaron a cantar cánticos de alabanza, dice la Biblia. Mire qué tremendo, hermano. Y mientras cantaban esos cánticos de alabanza, la tierra empezó a temblar, las cadenas se rompieron, las puertas fueron abiertas, los presos fueron libertados. ¿Por qué? Porque ahí había gente que verdaderamente estaba llena del poder, y no gente que viene a dormir en los cultos. Yo no entiendo, hermano. Hay viejas remañosas, y si toma como enojo, enójese. Pero hay viejos remañosos que en su casa no se duermen, se dan vueltas, se paran, se sientan, juegan con el teléfono, 12 de la noche, no les da sueño. ¿Qué casualidad que solo entran a la iglesia? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mano, de veras que dan ganas de meterle una cachetada, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! Y le voy a decir algo. Le voy a decir algo. A mí me ha pasado, porque soy ser humano, que a veces venimos al culto súper cansados. Súper cansados. Me ha pasado. Pero desde que entro a la puerta del templo, no sé qué cosa pasa. Pero ese cansancio, ese sueño se va, hermano. Y con piano, porque hemos estado en cultos, hermanos, donde no hay ningún tipo de instrumento, pero se siente una presencia maravillosa. Y aunque usted llega cansado, hermanos, ese cansancio se va, porque hay una promesa que los que confiamos en Dios vamos a ser rejuvenecidos como el águila, tendremos fuerzas como las del búfalo, caminaremos y no nos cansaremos, correremos y no nos vamos a fatigar. Esa es la promesa de los que esperan y confían en nuestro Dios Todopoderoso. Pero ojo con esto, hermano, si usted es de esas personas que solo a dormir viene a la iglesia, le tengo una mala noticia. Capítulo 29, versículo 10 de Isaías dice que Dios ha derramado espíritu de sueño sobre esta gente. Pero si usted lee la historia, esa gente a la cual Dios derrama espíritu de sueño es la gente hipócrita que con sus labios le honra, pero el corazón, dijo Isaías, está lejos de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Ahí les va otra más. Una persona que está en pecado, todo le ofende, hermanos. Yo no sé si usted ya se enojó ahorita, hermano, pero una persona que está en pecado, le ofende la verdad, le ofende la palabra. Y como están en pecado, ¿sabe qué dicen? Sí, solo a criticar vino. Cállese la boca, estorbo de Satanás, y escuche palabra de Dios. Sí, como critican, es que no tienen amor de Dios. ¿Qué crees que el amor de Dios es que uno se quede callado y no abra la boca? Ese no es el amor de Dios. Eso es ser tapachamarra, eso es ser cómplice del pecado. La Biblia dice en Deuteronomio 8:5 que Dios al hijo el que ama, a ese castiga. La Biblia dice en Proverbios 3:11 que Dios al hijo el que ama, a ese corrige. La Biblia dice en Hebreos 13:5, 6, 7 que Dios al hijo el que ama lo azota y lo disciplina. 3:20 de Apocalipsis, al hijo que Dios ama también lo castiga. El amor no es quedarse callado. El amor se refleja corrigiendo y castigando y predicando la palabra tal y cual está escrita en este bendito libro. Una persona que está en pecado, todo le ofende. Si predica un hermano, se duerme y se ve bravo porque, ay, el hermano dice, nada bueno predicó, mejor me dormí. Y si predica otro bien fuerte, uy, ese hermano qué feo como grita. Entonces la gente que está endemoniada, todo le ofende. Predica un hombre, se endiabla. Predica una mujer, se endemonea. Predica un niño, se le mete el diablo. Predica un joven, nada quiere esta gente, madre. Es que una persona que está enferma espiritualmente, todo le ofende. Y la enfermedad, hermano, y esa enfermedad es como el empacho. Una persona que está empachada, todo le cae mal. Toma leche, diarrea. Come frijol, diarrea. Come carne, diarrea. Todo le cae mal porque está empachado, tiene parásitos.
Ahora, le voy a decir algo. Dentro de la iglesia hay tres tipos de personas. Número uno, los que vienen solo cuando dan de comer. Y eso, bueno, aquí no van a dar de comer, ¿o sí? Bien. Ah, nos van a dar de altar. Qué bueno, felicidad. Bueno, yo no sabía. Pero digamos que usted ya sabía que van a dar de comer. Me imagino que ahorita usted está... Porque usted solo vino por altar. Y le voy a hablar con la Biblia. Capítulo 6, versículo 25 del Evangelio de Juan. Se le acerca a la gente a Jesús y le dice: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí, Rabí? ¿A quién querían engañar, hermanos? Al maestro. Jesús se les queda viendo y le dice: ustedes no me siguen porque me aman, ni me buscan por las señales que han visto. Ustedes me están siguiendo. Diga, hermana, diga. Le doy de altar, dígame. ¿Para qué se terminen de enojar? Entonces Jesús les dijo: ustedes no me siguen porque me aman, ni por las señales que han visto. Me siguen porque les doy de comer. Entonces dentro de la iglesia habrá gente. Ahora, vea para acá por favor. Y en el 6:60 dice que sus discípulos se sintieron enojados y ya no querían seguir al maestro porque les ofendió la verdad. Y Pedro se le acerca y le dice: maestro, que dura es tu palabra, ¿quién la podrá soportar? Jesús le hace una pregunta, le dice: ¿acaso tú también te quieres ir con ellos? No, dijo Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pedro reconoció que la verdad ofende, pero la verdad nos va a llevar al reino de los cielos. Que se le quite esa mala costumbre de venir solo cuando dan de comer, porque desgraciadamente hay padres que le enseñan a sus hijos que vengan a la iglesia solo cuando hay culto de acción de gracias. Pero también hay otro grupo de gente que también son los que se van a enojar el día de hoy. Los que vienen por un milagro, por sanidad, para que Dios haga una obra. Capítulo 17:11 del Evangelio de Lucas. 10 leprosos. Los 10 se acercan a Jesús. Los 10 estaban necesitados, ¿cierto? Los 10 empezaron a gritar: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús les dijo: vayan con el sacerdote y muéstrense allá. Mientras iban en el camino, la lepra se va. 9 nunca volvieron a dar gracia, mientras uno volvió agradecido por el favor y el milagro que Cristo Jesús había hecho. Es decir, que siempre dentro de la iglesia habrá gente que viene por un milagro, por sanidad, y cuando Dios los sana, nunca se aparecen a la iglesia. Y si esa gente está aquí, de seguro se va a ir súper endemoniada para su casa. Pero también hay gente, de acuerdo al capítulo 5, versículo 28 del Evangelio de Marcos, aquella mujer que tenía más de 12 años de flujo y había gastado dinero con muchos médicos, y en lugar de que se sanara, la enfermedad iba peor. Estamos 5:28 de Marcos. Pero de repente dice que alguien le habló de Jesús. Y cuando alguien le habló de Jesús, dicen que ella dijo: si tan siquiera tocar el borde de su manto, seré salva. No dijo sana, dijo salva. Porque esta mujer ya no buscó a Jesús por sanidad, sino por salvación. Y es que hay gente, hermano, que ya se conformó y dijo: bueno, al final si Dios me sana o no me sana, pues lo importante es que Cristo Jesús está en mi vida, y de que vamos a morir, vamos a morir. Aquí el problema no es la muerte, sino el problema es estar bien con Cristo. Esta mujer ya estaba desesperada con la enfermedad, entonces ya no buscó a Cristo por sanidad, sino por salvación. A Cristo no se le busca por milagro ni por comida, a Cristo se le busca por salvación. Y esa gente que se enoja es gente que automáticamente está enferma espiritualmente. Está enferma. Y le voy a poner un ejemplo. En el capítulo 1, versículo 4 de Isaías, Dios habla y compara la llaga como el pecado. Ustedes, dice Dios, están podridos con esa llaga, hablándole al pueblo de Israel, comparándolos con una llaga podrida. Pero esa llaga podrida es equivalente al pecado. Y Colosenses 4:6 dice que las palabras del predicador tienen que salir sazonadas con sal. O sea que si ahí hay pecado, hay una herida. El pecado es como una herida. Échele sal. Échele sal. Échele sal. Va a empezar a acercar a Dios. Se va a retroceder. Es que ahí hay pecado. Ahí hay pecado. Ahí hay pecado.
Y esa palabra que está saliendo sazonada con sal, a usted le está ardiendo, le está ardiendo. Pero ¿sabe qué es lo bonito, hermana? Que también la sal sirve para sazonar, sirve para preservar. ¿Sabe por qué en la playa o en los mercados le echan mucha sal al pescado? Para que la sal preserve el pescado y no llegue la mosca y lo popee y deje una larva, y esa larva se convierte en un gusano. Por eso la sal sirve para preservar. Así que si a usted le está ardiendo la palabra, dele gracias a Dios que no tiene un padre alcahueta, sino que tiene un padre que la está corrigiendo y que la va a seguir corrigiendo porque la ama. Ya le habló a través de sueños, le habló a través de visiones, le habla a través de la palabra. ¿No entiende? Ya viene el castigo de parte del Padre, porque si no entiende, de una, de otra usted va a entender. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¿Y sabe por qué mucha gente se enfermó espiritualmente? De acuerdo al capítulo 11 de la primera carta de Corintios. ¿Por qué no leemos ese pasaje, hermanos? Creo que es 12:29 de primera de Corintios, permítame. Vamos a ver si es 11 o 12. No me recuerdo muy bien, a veces se me olvida algo. Es 11:29 de la primera carta de Corintios. Vea por qué muchos se enfermaron espiritualmente. Primera carta de Corintios 11:29. ¿Lo tiene? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, que dice, juicio come y bebe para sí. 30. Por lo cual hay muchos que dicen, enfermos, ¿y qué más? Y debilitados entre vosotros, y muchos. Dormir es igual a morir. O sea que dentro de la iglesia hay gente enferma, hay gente que está débil y hay gente que ya se nos murió espiritualmente. Pero ¿por qué se enfermó? ¿Por qué se debilitó? ¿Por qué se murió espiritualmente? Porque dice el texto que participaron indignamente de la cena del Señor. Y es que hay mujeres que participan de la cena del Señor cuando no le hablan ni a su vecina. Hombres que tienen su amante y se atreven a participar de la cena del Señor. Señoritas jóvenes adictos a la pornografía y se atreven a participar de la cena del Señor. Gente sin vergüenza que no quiere pagar lo que se hartaron en la tienda y se atreven a participar de la cena del Señor. La Biblia dice que el que come y bebe indignamente, juicio come. Bueno, ahora viene algo para nosotros los atalayas. Si es que estamos mal, y si no, pues no. Un pastor, un predicador o un líder que esté en pecado se conoce porque está ciego espiritualmente. Está ciego. Por eso el tema es efectos del pecado. Y ahorita tenemos muchos líderes ciegos espiritualmente. Le voy a recordar en el capítulo 3, versículo 1 en adelante del primer libro de Samuel. Dice que Elí, a causa de la vejez, estaba ciego y no podía ver del pecado que sus hijos cometían, sino que solamente escuchaba lo que la gente le decía, pero él ya no podía ver. Tome nota, por favor. Aunque habla de manera literal, pero en la segunda carta de Corintios 4:4 dice que el diablo ciega el entendimiento de las personas para que la luz del evangelio no resplandezca en ellos. O sea que una de las obras de Satanás en una persona cristiana, cuando peca, Satanás lo ciega espiritualmente. Y Elí ya estaba ciego, que no se daba cuenta de lo que sus hijos hacían. Ahora, si entendemos esta historia, hoy se repite la historia. Hoy tenemos muchos pastores, líderes que están dentro de una iglesia, pero están ciegos espiritualmente. Por eso no se dan cuenta que el diablo muchas veces lo tienen arriba de los altares. No se dan cuenta que muchas veces gente endemoniada ministrando arriba de los altares. Y aunque lo saben, no dicen nada, pero porque están ciegos espiritualmente. Porque ahorita hay muchos pastores que no le importa si el hombre está en fornicación, está en adulterio, si es una bruja,
bruja, si es un narcotraficante, si es un político, no le importa, lo suben arriba del altar. Pero esa es la gente ciega que no tiene visión, porque un pastor que tiene visión no sube cochinos al altar, aunque vengan esos cochinos ahí que se sienten en esa silla, pero el altar se va a respetar. El altar no es cualquier cosa, el altar se tiene que respetar. Hay muchos líderes ciegos que no se dan cuenta de la realidad de la vida. Hermanos, es una triste realidad lo que se está viviendo, pero al final del día todo está profetizado que tiene que acontecer. Pero así como Elí estaba ciego y no se daba cuenta de las sinvergüenzadas que sus hijos hacían, ahora sí tenemos muchos líderes ciegos. Y no solo ciegos, muertos. ¿Se acuerda cómo le dijo Dios a aquel pastor del capítulo 3 de Apocalipsis? Tú tienes nombre de que vive, pero estás... ¿Y dónde estaba ese pastor? No estaba en la cancha de fútbol, no estaba en la cantina, no andaba por allá enamorando mujeres. No, Señor, ese pastor estaba dentro de la iglesia. Ese líder estaba dentro de la iglesia. Pero ¿qué le dijo Dios? Tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Dice el capítulo 3 de Samuel que Elí ya no tenía visión. Se le había terminado la visión. Vea para acá, por favor. Un pastor, un líder de Dios con visión no se enfoca en lo terrenal, se enfoca en las cosas de arriba. Escuche este montón de pastores. Dice que profetas o apóstoles no te hablan de lo espiritual. O sea, no te reprenden el pecado, solo te hablan de empoderar, que arrebata el reino, que arrebata la gloria, que arrebata aquí, que arrebata allá, que declaro aquí, que declaro allá. Al diablo con esa locura, hermanos. Al diablo con esa locura. Hoy solo tenemos pastores que te hablan de bendición, te hablan de prosperidad. Hermanos, que entre más grande tu ofrenda, más grande tu bendición, que entre más grande tu billete, más grande va a ser el poder y el milagro que vas a recibir de Dios. Esa es basura del diablo, hermano. Jesucristo dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo de esta tierra vendrá por añadidura. Un hombre que tiene visión de Dios no se enfoca en lo terrenal, se enfoca en lo espiritual, porque sabe que lo terrenal, de que llega por añadidura, llega. Por eso es que mucho pastor se enfoca en negocios, ventas, rifas y cuánta locura, porque él está enfocado en lo terrenal, mientras un hombre de Dios se enfoca en lo espiritual, en lo celestial. Por eso es que cuando Cristo en el capítulo 1 de Hechos fue llevado al cielo, dice que los apóstoles estaban así, con la mirada hasta el cielo, y no querían quitar su mirada del cielo, hasta que se aparecieron unos ángeles. Le dijeron: hey, siervos, ¿qué están viendo hacia arriba? Ellos dijeron: pues a Cristo que fue llevado. Y los ángeles dijeron: así como ustedes vieron ese Cristo que se fue, así mismo lo van a ver que va a venir. ¿Qué me está dando a entender el texto? Que una persona que está enfocada y que tiene ojos espirituales no ve las cosas de abajo, ve las cosas de arriba, porque lo de abajo es momentáneo, lo de abajo pronto se va a determinar, pero lo de arriba es eterno. Por eso Pablo dice en Colosenses 3:5: si es que ya resucitaron de nuevo, busque las cosas de arriba. Una persona que está en pecado trabaja día y noche y se enfoca en lo terrenal, pero ha perdido la visión de lo espiritual. No le estoy diciendo que no trabaje, hay que trabajar, hay que buscar, hay que hacer lo que se pueda, porque con el sudor de la frente tenemos que ganar el pan de cada día. Pero una persona que ya perdió la visión se enfoca en carro, casa, terreno, dinero, propiedades, pero no se enfoca en las cosas de arriba. Escuche lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 29. Lucas capítulo 12, versículo 29. Aleluya. Gloria a Dios. Vosotros pues, dice Jesús, no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén ansiosos o afanosos e inquietud. 30. Porque todas estas cosas
Buscan la gente ¿de dónde? Del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Mas busca el reino de Dios y todas estas cosas serán. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mucho ministro. Y se lo vuelvo a repetir. Tienes todo el derecho de trabajar. Si tienes negocios, la gloria es para Dios. Y si tienes el deseo de poner otros 20 negocios, ponlo, no hay problema. Siempre y cuando tengas la capacidad y no te olvides de Él. Porque hay gente que Dios le ha dado capacidad de tener 10, 15, 20 negocios. Pero hay gente que su corazón no está acá, su corazón está allá arriba. ¿Cuál es el problema, mi amado? Que hay gente que hace años atrás, o 2, 3, 4 años atrás, aquí estaba, oración, ayuno, búsqueda, oración, ayuno, búsqueda, vigilia. Hermanos, si 7 cultos habían a la semana, los 7 cultos estaba la semana, llovía, tronaba, relampagueaba, ahí estaba mojado con un aire en la espalda, pero ahí estaba en el culto. Todo fue que su negocio empezara a producir, a crecer y a prosperar. Su visión ya no estuvo arriba, sino su visión empezó a enfocarse en las cosas de abajo. Hoy hay hermanitos que antes, hermano, hasta participaban del altar, participaban de la Santa Cena, estaban súper enamorados de Dios. Hoy se aparecen a la iglesia como que fuera recibo de luz, una vez al mes. Pero se atreven a cantar: yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo, ¡ay, qué mentiroso hijo el diablo! Si apenas viene el domingo, porque está enfocado en lo terrenal. Termino con esto, mis hermanos. Termino con esto. Una persona que está en pecado ya no avanza. Ya no avanza. Ya no tiene una prosperidad espiritual. Está prosperando económicamente. Está prosperando. Antes tenía una bicicleta y tiene 3 carros. Y está prosperando económicamente. Pero el deseo de Dios no solamente es que prosperemos económicamente. Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? Espiritual, material, económicamente, en todo. Pero Dios nunca va a estar de acuerdo que tú solamente prosperes económicamente, pero te mueras espiritualmente. Por eso Él dice en su palabra: ¿de qué le sirve al hombre que granjee toda la tierra si su alma se perdiere? En otras palabras, ¿de qué sirve que tengas buenas propiedades, carro, casa, dinero, si tu salvación ya no la tienes? Una persona que está en pecado ya no avanza, ya no prospera. Le voy a recordar lo que dice el 28:13 de Proverbios: el que esconde sus pecados no prospera ni avanza, pero el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanza misericordia. El pecado no te deja prosperar, el pecado no te deja avanzar. Amado, amado, escucha esto, escucha esto. Hay gente que hace lo posible de levantarse, se levanta pero vuelve a caer, se levanta y vuelve a caer. Es que tienes pecado. El pecado no te va a dejar avanzar, el pecado no te va a dejar que avance. Por eso dice Hebreos capítulo 12 versículo 1, dice: corramos la carrera con paciencia y despojémonos de todo peso y del pecado y corramos esa carrera. ¿Qué dice el texto? Que para correr la carrera hay que despojarnos de todo peso y del pecado. Es que no vas a poder correr. No, si apenas a veces corremos sin nada en la espalda. A ver, corre con un bulto de maíz en la espalda. Tal vez vas a aguantar un par de pasos y luego no vas a aguantar porque llevas carga. Así hay cristianos que, como llevan carga de pecado, no pueden avanzar. Se levantan y se caen, se levantan y se caen. Pero ¿sabes qué dice Cristo? Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Esa gente necesita ser libertada por Jesucristo. Por eso ya no avanza. Antes cantabas himno, cantaba los coros, ya ibas a predicar, pero en lugar de crecer, bajaste. Me llama mucho la atención porque Bartimeo estaba sentado junto al camino y empezó a pedir ayuda con Jesús.
Empezó a pedirle ayuda a Jesús. Jesús lo llama. Pero me llama mucho la atención esa historia. Porque dos cosas importantes, tres cosas importantes. Número uno, Bartimeo estaba mendigando. ¿Pero por qué causa Bartimeo estaba mendigando? Porque no estaba en el camino. Estaba junto al camino. No es lo mismo estar en el camino que estar junto al camino. Estar junto al camino no es lo mismo que estar en el camino. Dios no quiere que tú y yo estemos a la par de Él. Quiere que estemos con Él. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive. No dice a la par mía, en mí, dentro de mí. Y por esa razón es que Bartimeo no estaba en el camino, sino estaba junto al camino y estaba mendigando. Hay gente ahorita que tiene mucho dinero, pero espiritualmente está mendigando. Tanto así que hay gente que anda hasta mendigando una oración, hermanos. Hermano, pastor, ore por mí. Hermano, ore por mí. Deje de andar mendigando oraciones, hermana. Usted tiene boca, usted puede hablar directamente con el Padre. Hay gente que hasta llora porque no oran por Él. Hay gente que hasta se siente triste porque, hermana, deje de estar mendigando una oración. Hable usted con Dios. Hable personalmente con Él. O como aquella señorita que está mendigando amor, que porque no la quiso aquel, ahora hasta se quiere matar. Mija, deja de mendigar amor. Si ese peludo no te quiso, hay alguien que sí te ama, y te ama tal y cual tú eres. Ese alguien se llama Jesús de Nazaret. Tengas dinero o no tengas dinero, si eres chaparrita, blanca, pobre, rica, no importa, Él te ama. Y estaba junto al camino mendigando. Pero no solo eso, Jesús se detiene y le dice, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo pudo haber dicho, Señor, dame un carro, dame una casa. No, porque hay gente ciega, hermanos, espiritualmente, que en lugar de pedir de que Dios le abra sus ojos espiritualmente, siguen pidiendo más material, más literal, hermano. Pero Bartimeo fue inteligente, le dijo, Señor, por favor, quiero recuperar la vista. Ok, Bartimeo, tu vista sea abierta. Pero ¿sabe qué es lo que me interesa de esto? Que cuando Bartimeo se acerca, si usted lee la historia, dice que Bartimeo fue inteligente. Dice que se quitó la capa. La capa es una prenda de vestir que usan las personas de la calle, que son gruesas y están llenas de tierra, y de tanta tierra pesa un montón. Es algo que no puede, que la gente no puede caminar. Bartimeo dice que se quitó la capa, y cuando se quita la capa llega donde está Jesucristo. Esa es la clave para que Jesús te bendiga, te prospere y conceda las peticiones de tu corazón. Antes de caminar a Jesús, antes de avanzar, quítate esa capa, mi estimado. Yo no sé qué nombre tiene esa capa. Odio, pleito, celo, envidia. No sé cómo le hay que, no sé, porque el pecado es un montón, hermano. Pero esa capa es el pecado. Despójate de esa capa. Dile, Jesús, yo no aguanto a caminar. Vivo solo enojado, vivo solo amargado. Señor, siento celo por mi pareja. Señor, siento envidia por la prosperidad de mi hermano. Señor, siento odio en contra de esa persona. Dile a Dios que te quite esa capa para que puedas avanzar. Póngase de pies, por favor. Esos son los efectos del pecado. Y quiero terminar diciéndote estas palabras. Cuando llegué al parqueo, alguien me llamó de Estados Unidos para volverme a hacer una pregunta que siempre le he dicho en las redes sociales. Bueno, siempre que he tenido la oportunidad. Y este hermano me llama y dice, pastor, ¿qué tan cierto es lo que mi pastor dice? Y le digo, ¿qué dice tu pastor? Dice mi pastor que Dios perdonó a Satanás. Le digo, ¿qué cosa? Y le digo, ¿pero dónde dice que lo perdonó? Porque yo encuentro en Mateo 25:41 que Jesús, o Dios, preparó el infierno para el diablo y todos los demonios. Entonces le digo, ¿qué gacho ese Dios que perdona y luego los manda al infierno? No. Dios nunca perdonó a Satanás. Una de las razones por las cuales Dios nunca perdonó a Satanás, capítulo 28, 17 de Ezequiel, porque dice que en el corazón de Satanás había orgullo. Ojo con esto, hermano.
de los efectos que muestra una persona en pecado es el orgullo. El orgullo es cuando tú no reconoces tu error. El orgullo es cuando el orgullo no te deja que tú reconozcas tu error. Una persona con orgullo y está en pecado culpa a todos menos él. Todos son culpables menos él. Una persona orgullosa jamás le va a pedir perdón a Dios. Por lo consiguiente, el orgullo que había en Satanás no le permitió reconocer su error y pedirle perdón a Dios. Y Dios nunca va a perdonar a quien no quiera ser perdonado. Dios siempre va a perdonar a quien esté dispuesto a ser perdonado. Pero mientras el orgullo esté en la persona nunca reconocerá su error. Cuando la humildad entra en la persona, es ahí cuando la persona dice: reconozco que he fallado, reconozco que he pecado. Cierra sus ojos, por favor. Si aquí hubiera una persona humilde que reconozca que necesita el perdón de pecados, pudiera pasar al frente para que ore por ella. Si hubiera una persona humilde que reconozca que necesita el perdón de pecados, puedes pasar al frente para que oremos por ti. Pero si eres una persona soberbia, jamás vas a reconocer tu error. Si eres una persona soberbia, jamás vas a reconocer tu falta. Padre, muchas gracias. Yo sé que tu palabra llegó donde tiene que llegar. Aunque con risas y aplausos, pero tu palabra llegó donde tiene que llegar. Yo creo que esta era la palabra que muchos necesitaban, Dios mío. Hermanos que ya no pueden avanzar, Dios mío. Hermanos que se levantan y vuelven a caer por causa de ese pecado que llevan encima. Hermanos que no pueden avanzar por causa de ese pecado que llevan encima. Padre, pero hoy tu palabra ha llegado. Que esta verdad los liberte, Dios amado. Porque tu palabra dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y que si el Hijo libertare, dice tu palabra, que iban a ser verdaderamente libres. Permite que esta verdad haya llegado al corazón de aquella persona. Permite que esta verdad sea atesorada, Dios amado, por medio, Dios mío, de este micrófono y de que hoy se ha enseñado. Permite que esta verdad llegue y rompa toda mentira, Padre bendito, y tú puedas libertar a esta persona. Gracias, Dios mío, por enseñarnos, por hablarnos y por corregirnos. Bendiga a tu siervo que está al frente de esta obra. Padre, no permitas que el miedo como predicador entre en él. No permitas que ese miedo, Dios amado, entre en él. Porque tu palabra dice en Mateo capítulo 24, Dios mío, capítulo 25, que aquel muchacho por miedo enterró su talento. Tú lo agarraste y lo mandaste al infierno. Padre, no permitas que el miedo invada el corazón de mis hermanos. Y a causa del miedo, esos ministerios se han enterrado, esos talentos se han enterrado. Ayúdanos, Padre, y reprende ese miedo de nosotros. Quita todo miedo, Padre bendito, porque tu palabra dice, Padre, que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de valentía y de dominio propio. Ayúdanos en tu nombre a que nos mantengamos con esa valentía, hablando tu palabra, sin miedo a que la gente se vaya, sin miedo a que nos aborrezcan, sin miedo, Dios mío, a que la gente murmure y diga, pero permite que esa valentía y ese valor se mantenga siempre en nosotros. Y así como hasta el día de hoy has guardado esta obra, Padre bendito, tú la seguirás guardando. Y aún aquella gente impía que ha deseado el fracaso, ha deseado, Dios mío, lo peor para esta obra, esa gente impía pronto estarán de rodillas en este lugar buscando tu presencia y pidiendo que oren por ellos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora sí podemos darle palmas a Cristo Jesús. Gracias, hermano pastor. Dios le bendiga, y a los hermanos presentes. Así que gracias, siervo, por el tiempo. Y el tiempo es